Es un gozo, hermanos, cada vez que, eh, por la gracia de Dios, viajo para ver a mi hija y a mis nietos, el poder estar y compartir con ustedes. En esta oportunidad, doblemente bendecido, puesto que ha sido posible que me acompañe mi padre, o yo más bien acompañándolo a él, que él quería venir. Así que ha sido realmente muy precioso todo este tiempo que hemos pasado juntos y nos quedan algunos días más. Gracias al Señor por eso. Me alegro de verles bien. Siempre es una alegría. Vamos a dedicarnos un momento a meditar, reflexionar en la palabra del Señor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23 y en el versículo 1. Hechos 23, 1. Y he titulado esta exposición Una buena conciencia. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta mañana para adorarte, con nuestras alabanzas, con oraciones, con expresiones de gratitud, nuestras ofrendas, y también queremos adorarte al escuchar tu palabra. Concede que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestas al influjo de tu palabra y que ella pueda calar hondo en nuestros corazones y germinar en nuestros corazones para toda buena obra, para la gloria tuya y bendición nuestra. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero que consideremos en esta tarde esta declaración de Pablo en Hechos 23:1, donde él dice que él con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. Esta es una declaración muy parecida, si no igual, la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Él expresa gratitud a Dios, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Pablo, él servía a Dios desde que era Saulo, desde que él tenía uso de razón. Estas declaraciones no retratan la vida del apóstol desde su conversión, sino desde que él egresó de sus estudios con Gamaliel. Él comienza a servir a Dios. Esto fue en el principio, dice, desde su juventud. Como lo atestigua en el capítulo 26 del mismo Hecho, los versículos 4 y 5, si vamos ahí un minuto, dice: mi vida, dice Pablo, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, otra vez, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En este servicio a Dios, que él entendía era el judaísmo, él dice en Gálatas 1:14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él, Pablo, estaba segurísimo de que él hacía lo correcto, de que él hacía lo que a Dios le agradaba. Su conciencia no le acusaba. Él no tenía culpas que ocultar por hacer algo malo. Según su conciencia, no era malo que él persiguiera y encarcelara a los seguidores del Señor.
No era malo que les diera azotes en las sinagogas. No era malo que él persiguiera y encarcelara a los seguidores del Señor, que persiguiera a los creyentes en Cristo Jesús. Para él no estaba mal derramar la sangre de Esteban. Él, Esteban y otros como él, eran quienes se habían alzado contra esto que él conocía y defendía como la fe en el Dios verdadero. Y él colaboraba activamente con quienes no solamente perseguían, sino que hasta consentía. En una oportunidad en el libro de Hechos dice, yo di su voto para que los mataran. Lo puede encontrar en Hechos 22, los versículos 19 y 20, todo esto. Entonces aquí debemos distinguir, ¿verdad? Una buena conciencia. ¿Alcanza eso? Porque evidentemente, hermanos, no alcanza. Aquí está hablando Pablo. Pablo lo podemos acusar de muchas cosas antes de convertirse, pero era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Entonces, evidentemente, no alcanza con tener una buena conciencia para agradar a Dios. Ahora, Pablo, o una vez convertido, él puede comprender el error, tremendo error de, en el servicio a Dios, ser guiado solo por la conciencia. Pablo le relata a la multitud su conversión, aquí en el capítulo 23. Le relata a la multitud su conversión. Todo es genuino ahí. Él no hace adornos de su conversión, no hay simulación en lo que él cuenta, no es que él haya sido convencido por una visión que solo él vio y él interpretó a su manera. No fue tampoco esto a consecuencia, su conversión, no fue a consecuencia de que él, tanto que anduvo caminando, o sea, de Jerusalén hasta Damasco no era cerca, y si no fue caminando, bueno, fue a lomo de caballo, no eran los viajes como ahora, ¿verdad? Entonces no fue consecuencia del ajetreo, del viaje, estaba cansado y tuvo esa visión, como a veces nos pasa que estamos muy cansados y de repente soñamos cosas que mejor olvidarlas. Tampoco esta visión fue producto de que él se insoló. Había tanto sol que él se insoló y de repente tiene esta visión y que sufrió deshidratación y llegó a ver esto que él vio y que lo cambió. No, nada de esto. Él quedó ciego, dice, a mediodía. A mediodía. En esa condición se le acercó Ananías, nos dice que este era un varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. No era cualquier persona. Este varón es quien Dios usa no solo para devolverle la vista a Pablo, sino también para explicarle la visión y darle ahora la misión. Dios usa a Ananías. En el capítulo 9 de Hechos, los versículos 13 y 14, encontramos las razonables objeciones que esgrimió Ananías cuando Dios le encomendó la misión de ir al encuentro de Pablo. Él le dice, Ananías, nótese que Ananías está en Damasco, al norte de Jerusalén, hartos kilómetros al norte. Ananías le dice a Dios, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora tenemos dos frases aquí. Una, ¿cuántos males?
dice Ananías. Y Pablo dice, limpia conciencia. ¿Cómo es eso? ¿Pueden ir juntas ambas cosas? Sí, pueden ir juntas. Tener una limpia conciencia y hacer lo que a Dios no le agrada. Lo vemos en la vida de Pablo. Pueden ir juntos, hermanos, cuando el sentido del bien y del mal, cuando el conocimiento interno de nuestra condición espiritual no está normado por la palabra de Dios, cuando no está iluminado por la palabra de Dios, cuando no está guiado por la palabra de Dios. Solo ahí pueden ir juntos. ¿Qué era lo que guiaba a Pablo en su interés de agradar a Dios? A Pablo lo guiaba la tradición denominacional. Usted dice, ¿cómo si eso? No. Mire el capítulo 26, versículo 5. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se fija? Lo que a él lo guiaba era la comprensión que él tenía de Dios que le había sido entregado. En el judaísmo, que ya era una visión distorsionada, apartada de la palabra de Dios, y más distorsionada todavía porque era mediante los fariseos. Así era él. Como Pablo lo comprobará desde su conversión, la limpia conciencia, ahora, él tenía limpia conciencia, y la conciencia corrompida tienen en común no solo su alejamiento de Dios, sino su oposición a los propósitos de Dios, cuando ella, la conciencia, no es guiada por la palabra de Dios en integridad y dependencia del Espíritu de Dios. Pueden ir juntos. Una buena conciencia y una conciencia corrompida, por cuanto la guía de ambos no es la palabra de Dios. En el texto de este pasaje encontramos que estos hombres que pretenden rendir servicio a Dios gritan y exigen en el versículo 22. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que vivan. Estos que están gritando, hermano, no eran forajidos, desaforados, ateos, hombres rebeldes. No, ellos pretendían servir a Dios. ¿Y cuál era su deseo? Quita de la tierra a este hombre, no conviene que viva. ¿Qué era lo grave que ellos argumentaban? ¿Qué amenaza representaba Pablo para ellos? Las acusaciones eran falsas, porque él no enseñaba contra el pueblo, ni contra la ley, ni contra el templo, sus ritos o sus oficiales. Pablo no fue como los esenios que dijeron, llegó un momento en que ellos dijeron, el templo está todo corrompido. Los sumos sacerdotes ya no eran levitas, sino que eran designados por las autoridades políticas. Entonces ellos dijeron, no adoramos más en el templo, toda gente corrupta, nos vamos al desierto. Se apartaron. Eso eran los primeros fundamentalistas, se apartaron. ¿Cuál fue su influencia en medio de esa sociedad? Nula, ninguna. Pablo entonces no era como los esenios. Él participaba igualmente de las cosas del templo. El argumento, la acusación de que él había profanado el templo, metiendo a gentiles con él, era falsa también. Ahora, eso para Pablo habría sido actuar contra su conciencia, ya que sabía que él no podía transgredir el ordenamiento del templo. Y había un lugar con carteles en 3 idiomas, si no me equivoco, que decían que de esa barrera, de esa pared, no podía traspasar ningún extranjero, porque se le podía dar muerte si lo encontraban de ese lado donde él no podía estar. Inclusive los romanos avalaron eso. Entonces Pablo sabía cómo lo acusaban de que él había transgredido las reglas del templo.
había profanado el templo metiendo a gentiles con él. Era falso. ¿Qué era lo real entonces? Si todas las acusaciones son falsas, bueno, por algo acusan a alguien, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo real? ¿Cuál era la acusación medular? ¿Qué era lo que tanto les incomodaba? Ahí tenemos que volver sobre nuestros pasos en el libro de Hechos. Y vamos a ver cuál es el mensaje medular del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 3 del libro de Hechos, se nos dice que después de haber padecido, se presentó vivo. Están hablando de Jesucristo, por supuesto. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En el capítulo 2, versículos 23 y 24, leemos a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el capítulo 3, versículo 15 dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 4, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hay muchos textos más, estos son solo los que aparecen en los primeros capítulos, pero no quisiera dejar de mencionar el capítulo 2, versículos 32 y versículo 36. Versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la enseñanza apostólica. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Dios le resucitó y le hizo Señor y Salvador, por lo cual, como Pablo le dijo a los atenienses en el capítulo 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez, la resurrección. Cristo murió y resucitó. Él es el Señor, le debemos obediencia. Él es el Salvador, debemos confesar nuestros pecados a Él. Él es el juez y como todos compareceremos ante Él, debemos arrepentirnos hoy. Esto es lo que enseñaban los apóstoles. Esto es lo que les prohibieron enseñar. En el capítulo 4, versículos 17 y 18, el Sanedrín reunido, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Ellos dicen, miren, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Porque ¿qué hablaban de ellos acerca de Jesús? Ay, que era tan bueno, que Él amaba a todos, que Él los aceptaba tal como eran. ¿Eso decían los apóstoles de Jesús? No, decían, Cristo murió por nuestros pecados. Pero Dios le resucitó y le ha hecho Señor y Cristo. Eso se enseñaba, eso no querían escucharlo. Y los acusadores de Pablo, además, reconocían la capacidad de Pablo que él tenía de enseñanza. ¿Dónde anda enseñando? A Pablo poco le importaba si lo recibían en una sinagoga o no. Donde no lo recibían en una sinagoga, bueno, alquiló un local al lado para enseñar lo que él consideraba era la verdad de Dios.
Ellos reconocían la capacidad que él tenía de enseñar. De modo que Pablo ahora, al comparecer ante el concilio, expuso lo medular. Él no se fue en las pequeñeces. Ay, que enseña contra la ley, que enseña contra el pueblo, que enseña contra el templo. No, esos pájaros. Cuando él expone ante el concilio, expuso lo medular y puso en evidencia el ataque a la raíz del cristianismo. En el capítulo 23, versículo 6, él dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esta es la enseñanza capital del cristianismo, la resurrección. Pues como lo dice Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, dice, es vana. No es de extrañar los ataques a esta verdad por parte de Satanás. A los pseudo intelectuales de Atenas y a los de ahora, esta doctrina les merece burla. Para ellos, desconociendo toda evidencia, la resurrección es un cuento de hadas. El Islam rechaza la resurrección del Señor. El hinduismo lo ignora y el cristianismo apóstata lo relativiza, lo reinterpreta. Como bien lo documenta Lucas, él dice, hay muchas pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. ¿Por qué entonces? Estos que sirven a Dios con limpia conciencia, dejan de lado la evidencia y no solo no quieren escuchar razones, sino que persiguen a quienes sí creen esta verdad. Pablo nos abre su corazón en Romanos capítulo 10 y en el versículo 2 y 3 él dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos creen que están sirviendo a Dios. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, la conciencia que ignora la justicia de Dios, ignora a Dios. Sus parámetros ya no son el bien y el mal según Dios, sino el bien y el mal según sus propios criterios. Según sus propios criterios. Es lo que vemos hoy día. Si no debemos pensar que son todos unos con falta de integridad. No, ellos creen que a lo que es malo, que es bueno. Y dicen, no, la sexualidad es una construcción social. Ellos lo creen de verdad. Porque son guiados. ¿Por qué? Por sus conciencias. Es una guía flaca que nos sirve. Ahora, volviendo aquí a estos que quieren matar a Pablo, ellos que desean servir a Dios, estaba bien darle muerte a Pablo. Y en su ceguera ignoraban que lo más elemental de la justicia es escuchar sin prejuicios. Escuchar. Si solo se sentaran a escuchar. Estos que hoy día no quieren imponer tantas cosas. Qué distinto sería, ¿no? Pero no escuchan. No. Esto es algo elemental de la justicia. Escuchar sin prejuicio. Y esto era pisoteado e ignorado. Y cuanto más se fían los hombres de su conciencia, más se alejan de la justicia, de lo recto y de la verdad. Porque la justicia, lo recto y la verdad solo proceden de Dios. No emana de nosotros. Procede de Dios. Ahora, si esto ocurre, hermanos,
con quienes seguían confiadamente de sus conciencias. ¿Cuál será el derrotero de aquellos que no son íntegros? La mayoría en el mundo obra con falta de integridad. Los puedes ver condenando en otros lo que ellos hacen en secreto. Algunos rasgan vestiduras, no por arrepentimiento, sino por la vergüenza de haber sido descubiertos. Y hay los que ni vergüenza tienen. Este es el último peldaño de la desintegración del hombre, un muestrario inútil de vicios, de podredumbre y de maldad, como bien lo leímos hace unos minutos en Romanos capítulo 1. Aquí tenemos ahora, Pablo, a un hombre con limpia conciencia, pero limpia por cuanto era guiado por la palabra de Dios. Y resulta que él era el acusado. Los acusadores, algunos de ellos con limpia conciencia, pero guiados por sus tradiciones y prejuicios. También comparecía quienes tenían conciencias corrompidas por la avaricia, como el sumo sacerdote, que era un hombre incrédulo y corrupto en palabras y en hechos. Este no creía en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Él solo creía en lo que podía ver con sus ojos ciegos, donde sus cuencas vacías de luz solo captaban el brillo del metal y oían el sonido de este cuando caía en su bolsa. Él era un racionalista y un materialista que solo usaba la religión como fuente de ganancia y de poder. También estaba la autoridad representada por el tribuno, un hombre que, debiendo imponer la ley y el orden, no tenía reparos en subvertirla para que sirviera ésta a sus propios fines, como él mismo lo demuestra cuando él declara que él con mucho dinero adquirió la ciudadanía romana. Eso era ilegal, era un soborno que se pagaba. La ciudadanía romana no se otorgaba así, pero en tiempos de Claudio hay registro donde el soborno y la corrupción a nivel espantoso creció. Y muchos compraron así, pagándole a alguien la ciudadanía romana, como lo confiesa este mismo Claudio Lisias. Todos ellos, vistos de afuera y superficialmente, eran ciudadanos respetables, respetuosos de la ley y el orden, y tal vez todos con limpia conciencia a sus propios ojos podían vanagloriarse de su rectitud, de cuán buenos ciudadanos eran, cuán respetuosos de las costumbres y fieles a los edictos externos de una religiosidad vacía, pero necesaria para conservar las apariencias. Pero solo uno entre la multitud agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque servía a Dios no según la estimación del Estado, no según la costumbre familiar, no según los dictámenes de la religión, ni según su propia denominación. Él servía a Dios guiado y sujeto a la palabra de Dios. Hoy todavía existen algunos necios que niegan a Dios y este grupo está creciendo entre la juventud. Han perdido el norte, no tienen rumbo, carecen de certezas y abundan en rebeldía y en violencia. Desconfían de todo y se burlan de lo sagrado. Tal es la cosecha de padres que en vez de volcarse en amor a sus hijos, se han volcado en amor a las cosas. Se han olvidado de Dios y Dios se ha olvidado de sus hijos. Se volvieron de corazón a los ídolos del materialismo, del hedonismo, del narcisismo, el dinero, el placer, el egoísmo. Y ahora estos dioses los dominan a su antojo. Ellos están mal. Pero existe una mayoría silenciosa que dice creer en Dios. Cree según lo estipula la religión que siguen con limpia conciencia. Creen según les enseñaron en sus respectivas familias. Creen según les enseñó el grupo religioso que siguen sin cuestionar. Son sinceros, íntegros en sus creencias. ¿Alcanza esto? No, hermanos. Pablo era mejor.
que cualquiera de estos. Él era más religioso que tú. Él era más íntegro que tú. Él era más celoso de Dios que tú. Sin embargo, él estaba ciego a la gracia de Dios. Él estaba equivocado, aunque tenía una conciencia limpia. Pablo solo pudo ver su error cuando fue enfrentado por el Cristo resucitado. Pudo verlo. Así lo recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, y al último de todo dice él, como a un abortivo me apareció a mí. Y esto es lo que él enseña. Mira el ABC del Evangelio que Pablo expone en 1 Corintios 15, los versículos 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué, Pablo? ¿Qué recibiste? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo voy a leer de aquí mejor. Siempre mejor ir a la Biblia. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Nota, hermano, la importancia que tiene la Escritura para las creencias? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Porque por medio de ella, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La prueba de su resurrección es la constatación de su señorío. Él es el Señor. Él es el Señor. Y quienes le vieron, dieron testimonio con sus vidas. No había nadie más grande que Él. Él era digno de adoración y reverencia. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Y los apóstoles decían, nosotros lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto, decían, Él es el Señor. Y nosotros, separados en el tiempo de estos hermanos por más de 20 siglos, no le hemos visto resucitado, ¿verdad? Pero creemos en el testimonio que nos entregan las Escrituras. Y ellas sostienen, Cristo ha resucitado. Nosotros lo creemos. ¿Lo creemos? Amén. ¿Creemos en la resurrección de Cristo? ¿Él es tu Señor? ¿Le obedeces? Pues si no le obedeces, si sus demandas son para ti solo sugerencias, tal vez tengas limpia conciencia, pero estás alejado de Dios. Porque no se trata de que tú aceptes al Señor en tu vida. No somos nosotros quienes hacemos a Jesucristo Señor de nuestras vidas. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tú y yo solo debemos doblar nuestras rodillas, inclinar nuestras frentes y nuestros corazones ante su majestad y señorío. Él es el Señor. No importa la circunstancia de la vida. Él es el Señor. En mi enfermedad, en mi necesidad, Él es el Señor. En mi hogar, en mi vida toda, Él es el Señor. Él debe gobernar mi vida. Y ese gobierno lo hace por su Espíritu mediante su palabra. Pablo estaba maltratado, él estaba maltrecho, estaba golpeado, a tal punto que el tribuno dudó de que fuera romano, porque el tribuno no tenía esa mentalidad espiritual. No le podemos pedir peras al olmo, ¿verdad?
Entonces el impío va a pensar siempre como impío. ¿Y cuál es su preocupación? Habrá pensado, ¿qué va a ser ciudadano romano este pati pelado? Miren cómo anda. Recuerden que lo habían agarrado una multitud y lo querían linchar. Entonces muy probable estaba el escaso pelo que tenía según la historia. Tal vez quizás cómo estaba, quizás cómo lucía. Sus ropas todas rotas, hechas tiras por una multitud que estaba enfurecida con él. ¿Ciudadano romano este? ¿Qué va a ser ciudadano romano? Eso era lo que le importaba a él. Pero Pablo era mucho más que eso. Él era ciudadano de la patria celestial. Él era un embajador del reino de Dios porque era un esclavo de Jesucristo. Porque Él era su Señor. Su Señor. Y anunciaba a los cuatro vientos el mensaje de salvación. Reconciliados con Dios. Pueden venir a Él por medio de Jesucristo, a quien Dios levantó de entre los muertos, lo resucitó y lo ha hecho Señor y Cristo. Y Él ahora manda a los hombres en todo lugar, en todo momento, que se arrepientan. Dar este mensaje, hermanos, conlleva problemas al mensajero, pero trae libertad al que obedece. Bendita la hora cuando obedecimos ese mensaje. Inclinamos nuestras frentes, doblamos nuestras rodillas y humillamos nuestros corazones ante este Dios que nos instaba a que nos arrepintamos. Bendita esa hora cuando vinimos al Señor arrepentidos. Para nosotros fue el despertar a un nuevo día. Libertad. Libertad. Pablo sufre las osadías, las consecuencias de su osadía por Cristo. Pero él no está solo. Esto es importante. Dios no desampara a los suyos. A la noche siguiente, dice el texto, versículo 11 del capítulo 23 de Hechos, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, anímate, Pablo. Pablo necesitaba oír esto de su maestro y Señor. Tenía su cuerpo dolorido y magullado por los golpes de la turba y por el intento de linchamiento. Había pasado por una tremenda tensión nerviosa y ahora, quieto y solo en una celda, tal vez se sentiría desanimado. ¿No nos pasa eso, pastor? ¿Verdad? Un momento de soledad. Parece que nos vienen imágenes tras imágenes de en quienes hemos trabajado, en quienes invertido tiempo y han dado vuelta la espalda. Y viene el desánimo. Muchas veces llegamos a preguntarnos, o nos cuestionamos. Y es ahí cuando necesitamos la voz del Señor. Pablo no tenía las escrituras completas, pero él tenía a su Señor, que sabía que él estaba ahí solo en una celda. Pero a nosotros Dios nos habla. Amén. ¿Dónde? Por su palabra. Por su palabra. Pablo era lo que necesitaba. Escucha las palabras. Nota las palabras de ternura de este Salvador resucitado. Con cuán tierno cuidado y afecto el Señor se dirige a su siervo para consolarlo y animarlo. No sé tu situación actual, pero esto sé. Si estás haciendo la voluntad de Dios, experimentarás su consuelo y el ánimo que solo Dios da a sus siervos. No temas, yo estoy contigo. Dios estaba contento con él, con Pablo. Y le dice, pues, ¿cómo has testificado de mí en Jerusalén?
Dios estaba presente en medio de todo eso. A Pablo lo tironeaban de acá para allá, querían matarlo. Dios estaba viendo todo eso, estaba presente. No fue mala suerte, no fue un arrebato de imprudencia del apóstol, no. Dios estaba con él todo el tiempo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que el Señor no solo aprueba lo que ha hecho su siervo, sino que le confirma que tiene camino que recorrer hasta llegar a testificar a Roma. A otro varón le dijo, mira, come porque largo camino te resta. ¡Ah! Él se quería morir. No, no es el momento. Largo camino te resta. Así que el Señor no lo aprueba. O sea, el Señor no solo aprueba lo que ha hecho Pablo, sino que ahora le dice que hay camino por delante. Hermanos, si hay algo que debemos buscar, que debemos anhelar de todo nuestro corazón, es la aprobación de Dios. La aprobación de Dios. Pablo lo deja patente en el libro de Gálatas. Pues dice, si todavía sirviera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es Él quien aprueba a sus siervos, aquellos que hacen su voluntad, los que le obedecen. Estos son animados por Él y nunca son desamparados. ¿Le perteneces? ¿Qué es la resurrección de Cristo para ti? ¿La crees? ¿Es esto, Señor? Si es así, bienaventurado. Pero si no es así, no siga más el camino de los rebeldes. No te fíes de tu conciencia si ésta no está anclada en la palabra de Dios. Ven a Cristo. Él puede ser tu Salvador. Y siendo así, con toda razón y confianza podrás exclamar, sirvo a Dios con limpia conciencia porque me guía la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por despertarnos de este sentimiento o sentido de que si nos sentimos bien es porque estamos bien. Ayúdanos a cotejar todo con tu palabra. Señor, no solamente aquellas cosas de las cuales hacemos como iglesia, sino aquellas cosas que vemos, aquellas ideas que están surgiendo en nuestras comunidades, en nuestros respectivos países, que todas estas ideologías nuevas que se están presentando como buenas y saludables, podamos mirarlas a la luz de tu palabra, porque debe ser tu palabra la que nos guíe, no un ideario político, no una experiencia denominacional, no una historia familiar, ni una práctica de iglesia, sino tu palabra, porque ella es la que tiene palabras de vida. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.